Buenas noches, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de esta noche es ten la seguridad de perdón. Una buena pregunta sería para todo creyente si tiene la seguridad de que todos sus pecados han sido perdonados por Cristo Jesús. Si el creyente tiene esta seguridad de que todos sus pecados han sido perdonados mediante el sacrificio de Cristo, eso le permitirá vivir con mayor confianza y le permitirá un giro en su vida, porque este conocimiento de saber que todos tus pecados han sido perdonados mediante este acto redentivo, mediante este acto sacrificial que se mostró hace 2000 años en la persona de Jesús. Entonces, esto es importante. Muchos creyentes batallan en su mente con sentimientos de culpa, condenación y temor, porque justamente ellos todavía no han entendido la importancia de conocer que todos sus pecados han sido perdonados mediante el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Muchos creyentes cuando pecan, ellos lo que hacen es apartarse de Dios, alejarse de Él o esconderse de Dios, así como Adán y Eva, cuando ellos pecaron, lo primero que hicieron es esconderse de Dios. Y Dios los llama, le dice, Adán, ¿dónde estás? Y Adán le dijo, Señor, me escondí porque tuve miedo. Todo creyente que todavía no ha entendido que sus pecados han sido perdonados, lo primero que hacen es esconderse de Dios. Y eso no los ayuda, más bien crea en ellos sentimientos de culpa, condenación, temor. El perdón de pecados es en razón del sacrificio de Jesús. La carta de Hebreos dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón. Hebreos 9:22, que sin derramamiento de sangre no hay perdón o no se hace remisión, dice. O sea, primero tuvo que haber el sacrificio de Cristo Jesús. Para el pensamiento judío, cada vez que ellos pecaban, inmediatamente pensaban en el Cordero. O sea, cada vez que ellos pecaban, inmediatamente en su mente decían el Cordero, el Cordero. ¿Y por qué el Cordero? Porque cuando el Cordero era llevado ante el sacerdote lo revisaba minuciosamente al Cordero. No lo revisaba al que había transgredido la ley, al que había pecado. Lo revisaba al Cordero, porque era el Cordero el que iba a ser sacrificado. Y era el Cordero el que iba a llevar el pecado de esa persona. Por eso es que Pedro dice, ¿quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Primera de Pedro 2:24. Él cargó con el pecado tuyo y mío ahí en la cruz. Isaías 53:5 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuisteis curados. Mire que Isaías está hablando de que Jesús fue herido, fue sacrificado por nuestros pecados. El versículo siguiente, 53:6, dice que Dios cargó sobre Jesús el pecado de todos nosotros. Jesús cargó con nuestros pecados.
Entonces para los judíos cada vez que pecaban decían el cordero, porque el cordero era el que iba a llevar su pecado. Y en el cordero iba a desatarse la ira de Dios, porque la paga del pecado es la muerte. Era importante que haya un derramamiento de sangre. Una vez que era revisado el cordero, inmediatamente se procedía a darle muerte al cordero. No lo mataba el sacerdote, sino la persona misma que había pecado. Sacrificaba al cordero. Había un derramamiento de sangre. Eso aplacaba la ira de Dios. El juicio de Dios ya no venía sobre la persona que había pecado, sino sobre el cordero, porque el cordero estaba cargando con los pecados de los hombres. Ahora, este perdón que Dios nos otorga a nosotros es según gracia. Este perdón es según gracia, así como usted ha sido hecho justo, así como usted ha sido justificado y perdonado. Todo esto es mediante su gracia. Por la gracia nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados. Por la gracia hemos sido justificados. Por la gracia hemos sido hechos cercanos a Dios. Hemos sido colocados en el cuerpo de Cristo. Cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, en ese momento recibes el perdón de todos tus pecados. Esto es un acto de gracia, no es según lo que tú hayas hecho. Esto no tiene que ver con lo que tú hayas hecho. Esto tiene que ver con un acto de su gracia. Esto es un don de Dios. Esto es un regalo de Dios. Pero no por tu integridad. Esto es un regalo de Dios. Es un favor inmerecido que Dios te concede, el perdón de tus pecados cuando recibiste a Jesús como tu único Señor y Salvador. En este momento, cuando uno recibe a Jesús en su corazón, hay un cambio de ubicación. El libro de Colosenses 1, 13 y 14 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Mire, ahí veo un cambio de ubicación, porque la Escritura está diciendo de que estábamos bajo el poder de las tinieblas, el poder de la oscuridad. Esa era nuestra ubicación hasta antes de conocer a Cristo. Pero dice que hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Ahora nosotros estamos bajo la sangre de Cristo Jesús, bajo esa sangre. Y en esa sangre hemos sido limpiados de nuestros pecados para siempre. ¿Ha habido un cambio de ubicación? Sí, pero es en mérito al sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tu ubicación ha cambiado, no, tú ya no estás bajo el poder de las tinieblas, ahora estás bajo el poder de la sangre de Cristo Jesús, bajo el poder de la redención. Ahí es tu lugar ahora, hermano. Por eso es importante recibir a Jesús en nuestro corazón, para recibir el perdón de nuestros pecados. Cuando Cristo murió hace 2000 años, todos nuestros pecados estaban en el futuro, porque hay algunos que dicen que solamente Cristo perdonó nuestros pecados pasados, pero tú vas a ver en la Biblia que no hay un solo texto que diga eso. Un solo texto que mencione que solamente Cristo perdonó nuestros pecados pasados. Lo que sí dice en la Escritura, en Efesios 1:7, dice
en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Lo que sí está hablando, una palabra que dice tenemos, en quien tenemos redención por su sangre. Esta palabra tenemos en el griego está en tiempo presente. Está hablando de que estamos continuamente teniendo el perdón de pecados. Es una acción durativa, continuamente estamos teniendo perdón de pecados. Dice, por eso el texto nuevamente lo voy a mencionar, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. El perdón es según gracia. Amén, es según gracia. El perdón de pecados no es, algunos están creyendo que Dios les otorga el perdón de sus pecados porque ellos están mostrando nobleza, caridad, buenas obras, porque están haciendo algo bueno o porque están tratando de ser obedientes ante Dios y por eso es que Dios les otorga el perdón de sus pecados. Eso no es gracia. La gracia tiene que ver con un favor inmerecido, que tú no te lo puedes ganar. Esto es un acto de un don de Dios, que Él te lo otorga cuando tú creíste en el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, acá en Efesios 1:7 está diciendo en quién tenemos. Nosotros tenemos el perdón de pecados según gracia. Y esta palabra tenemos significa en el griego significa una acción durativa, que continuamente estamos teniendo perdón de pecados. Y en primera de Juan capítulo 2 versículo 12 dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Juan les está hablando a los creyentes y les dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre, por el nombre de Cristo. Cuando tú reconociste a Jesús como tu único Señor, en ese momento te fueron perdonados todos tus pecados. Y esta palabra, que vuestros pecados han sido perdonados, está en tiempo pasado. Eso tiene que ver con una acción definida y completada, con un efecto continuando hasta el presente. Es decir, el perdón le cubre su presente y continúa hasta su futuro. En Colosenses 2:13 dice de esta manera, Él os dio vida, refiriéndose a Jesús, Él os dio vida perdonándoos todos los pecados. O sea que cuando Cristo fue a la cruz, este acto sacrificial fue para el perdón de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. En el griego hay una palabra, esta palabra todos, en el griego es paz y significa todo. Entonces en el mismo griego significa todo, total. Entonces Cristo no va a venir por segunda vez a resolver el problema del pecado, porque Él ya lo resolvió en su primera venida. Cristo no va a ser sacrificado por segunda vez. Su sacrificio fue único y suficiente. No hay más
sacrificio por nuestros pecados, hermano. No va a haber otro sacrificio por nuestros pecados. El sacrificio de Jesús fue suficiente. Por eso es que Jesús en la cruz dijo, consumado es, todo está terminado, todo está acabado. Entonces su obra fue terminada, fue completa. No hay otra obra que pueda hacer Jesús. Él ya lo hizo. Por eso es que Él expresó esta palabra, consumado es. El creyente debe, por eso, entender que todos sus pecados han sido perdonados mediante el sacrificio de Cristo Jesús. Él debe de tener la seguridad de que el sacrificio de Jesús fue para el perdón de sus pecados. Y claro que Cristo murió por todos los pecados del mundo, pero nosotros lo hacemos efectivo en el momento que creemos en el Señor Jesucristo. En el momento que tú le dices, Señor Jesús, te recibo en mi corazón, en ese momento tú haces efectivo ese perdón de pecados para tu vida. Y miren que algunos pueden decir, sí, esa enseñanza hay que tener cuidado. He escuchado en algunos que les he hablado acerca de este tema, que todos sus pecados han sido perdonados, y lo primero que ellos piensan, dicen que esa enseñanza, o sea, cuando una persona sabe, le es revelado eso, esta persona puede pecar porque como él ya sabe que sus pecados han sido perdonados, es como que este principio le diera licencia para pecar, pero no es así. Aquella persona que realmente ha entendido que todos sus pecados le han sido perdonados, esa persona no corre hacia el pecado. Esa persona no está buscando practicar el pecado. Mire que la gracia de Dios, cuando Pablo le habla a Tito, le dice la gracia de Dios es para, nos ha mostrado la salvación. Pero también le dice ahí que la gracia, su propósito es también enseñarnos a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. O sea, la gracia de Dios jamás te va a llevar a que tú practiques lo malo. La gracia de Dios más bien te va a llevar a que tú sigas una conducta correcta. La santificación es el fruto de nuestra redención y justificación. La santificación es el fruto de nuestra redención. Una persona que ha entendido realmente que Jesús le ha perdonado todos sus pecados, empezará a mostrar una vida de santidad. No es algo forzado, esto es algo que se da en todo aquel que realmente ha conocido a Cristo y lo ha reconocido como su único Señor y Salvador. Esa persona empezará a mostrar el fruto de la santificación. Santificación que tiene que ver con andar con conciencia de justicia. Hay muchos creyentes que no pueden mostrar en su vida una vida santa porque no tienen conciencia de justicia. Cuando un creyente tiene una conciencia de justicia, este creyente lo primero que va a mostrar en su vida es una conducta correcta, no una conducta forzada a hacer lo bueno.
Esto es algo tan natural, es como un árbol, no se esfuerza a dar fruto. Un árbol por sí solo empieza a mostrar un fruto bueno. De igual manera es el creyente, el Hijo de Dios, cuando realmente ha tenido una experiencia con Cristo, lo primero que va a mostrar en su vida es una vida santa, una vida íntegra, pero no se va a forzar a sacar esa vida de santidad en él, porque eso es algo tan natural en la vida cristiana. La santificación tiene que ver con una renovación de nuestra mente. Cuando tú empieces a conocer y más acerca de la persona de Jesús, lo primero que va a empezar a mostrarse es esa vida de santidad. Por eso es que Pedro dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, cuando tú empiezas, en la medida que empiezas a crecer en la gracia es la persona de Cristo. Cuando empiezas a conocer más acerca de Jesús, de su obra terminada en la cruz, de los beneficios que ha traído esa obra de Cristo para tu vida, empezará a mostrarse esa vida santa. Dice en la carta de Pedro, dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Si estamos realmente creciendo día a día, conociendo más y más acerca de la persona de Cristo, entonces empezará realmente a mostrarse no tu vida santa, sino la vida de Dios que está en ti. Empezará a manifestarse esa vida de Dios. Amén, es la vida de Dios. Tú no puedes llegar a ser más justo, pero sí puedes llegar a ser más santo, a expresar mucho más la vida de Dios a través de tu vida. Y hemos dicho que es mediante el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Es todo un proceso? Sí. O sea, no todos, pues, los creyentes realmente empiezan a experimentar esta vida de santidad. Esta vida de santidad tiene que ver con una medida también del conocimiento que tengamos de la obra de Cristo. Tiene que ver con andar con conciencia de justicia. Esta vida de santificación tiene que ver con un estilo ya de vida. Es toda una vida, todos los días, hermano. Cada creyente tiene que ir creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Conocer a Dios es tarea de toda una vida, no es golpearse el pecho y ahí termina todo, no, es ir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí está Pedro, segunda de Pedro 3:18. Creced en la gracia, dice, es un imperativo que demanda que sigamos. Cada creyente tiene que ir conociendo a Dios, y conocer a Dios es tarea, hemos dicho, de toda una vida. El resultado de esta vida de santificación es progresivo, mediante el conocimiento de Cristo. Tú empiezas a crecer en gracia, la gracia va a producir en realidad verdadera santidad. Claro, que ya cuando tú sabes que tus pecados han sido perdonados, lo que le sigue a eso es la vida de santidad. Pero lo primero que debemos conocer todos los creyentes es que debemos tener la seguridad
del perdón de Dios. Ahora, Dios nos ha perdonado. Todos nuestros pecados ya han sido juzgados y castigados en el cuerpo de Cristo. Ya no hay más juicios sobre el pecado del hombre. El único pecado por el cual el hombre va a comparecer ante Dios es el haber rechazado a su Hijo Jesucristo. Aquel que niega a Cristo no tiene al Padre, dice, ni al Hijo. Eso está en la carta de Juan, hermano. Si una persona niega al Hijo, no tiene al Padre ni al Hijo. Y Juan también dice, ya en el Evangelio, dice que el que no tiene al Hijo, la ira de Dios vendrá sobre él. Pero no por sus pecados, sino por haber rechazado a Cristo Jesús. Amén, pero no por sus pecados, porque Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Ya todos tus pecados ya han sido juzgados y castigados en el cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tú no vas a enfrentar un juicio por tus pecados. El creyente no va a comparecer para ser juzgado por sus pecados, porque ya Cristo cargó con sus pecados allí en la cruz. Él recibió el castigo. Por eso es que ahora debemos nosotros tener esa seguridad de que nuestros pecados han sido perdonados. Y eso nos va a permitir vivir con mayor confianza y valentía. Tú no vas a tener temor de acercarte a Dios. Tú no vas a tener temor de pedir algo al Padre. Tú vas a entrar, ¿sí?, ante ese trono de gracia con valentía, con confianza, y pedirás porque sabes que todos tus pecados te han sido perdonados. No permitas que el enemigo te ponga esos sentimientos de culpa, condenación, temor. Amén. Cristo ya nos hizo libres. Hemos sido ya perdonados. El sacrificio de Cristo fue único y suficiente para el perdón de todos nuestros pecados. Dios ya no está mirando en ti. Si eres hijo de Dios o creyente, Dios ya no está viendo en ti pecado. Es más, hemos sido colocados ya en el cuerpo de Cristo. Ahí estamos y Dios te ve como una persona digna. Te ve como una persona justa, santa. Te ve como si nunca hubieses pecado. Bendiciones de nuestro Dios sean en tu vida. Si por primera vez has escuchado este mensaje, te invito a hacer una oración conmigo para que tú puedas recibir a Jesús y hacerlo el Señor de tu vida. Yo te guío en una oración ahí donde estás. Oramos. Señor Dios, repite conmigo: Señor Jesús, esta noche te agradezco porque tú me has perdonado todos mis pecados a través de tu sacrificio en la cruz. Yo te recibo en mi corazón, reconociéndote como mi único Señor y Salvador de mi vida. Gracias por entrar a mi vida. Gracias, Señor, porque no es por mis méritos que tú me impartas el perdón de mis pecados, sino en mérito al sacrificio de tu Hijo Jesús.
Gracias, Señor, porque ahora me ves como tu hijo, tu hija. Tú me ves como una persona justa y santa. Hago esta oración en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén. Ahí donde tú estés, pídele al amado Espíritu Santo que Él te guíe a una iglesia cristiana, para que tú puedas ahí aprender la palabra de Dios. Hay muchas iglesias cristianas. Pídele al amado Espíritu Santo que te lleve a una iglesia donde tú puedas empezar a crecer en el conocimiento de Cristo Jesús. Amén. También voy a orar este momento por sanidad. Yo sé que hay algunos que están pasando momentos difíciles, con problemas de salud. Y dice que el sacrificio de Jesús, por el derramamiento de su sangre, por esa sangre derramada, fue para nuestra sanidad. Pedro dice, y por cuya herida fuisteis sanados. No dice vas a ser sanado, sino dice por cuya herida fuisteis sanados. Primera de Pedro 2:24. Y por cuya herida fuisteis sanados. Lo primero que vas a hacer, mira, la gracia ya se dio, la fe lo único que hace es tomarla. Y vamos a hacer una oración de fe para que tú puedas tomar, apropiarte de esa sanidad. Señor, ahí donde estás, Señor, yo te pido estos momentos por las personas que tienen problemas de salud, estos momentos, tú, amado Dios, sé nuevamente mostrándote en la vida de estas personas, Señor. Oramos por algunos que tienen problemas en cuanto a sus pulmones. Señor, declaramos sanos esos pulmones. Declaramos sanos, Señor, esos cálculos a los riñones, a la vesícula. Señor, declaramos sanidad de estos momentos, Señor. Tú recíbelo. Tú lo único que tienes que, ahí donde estás, hermano, di yo me apropio, yo lo recibo. Amén. Eso es lo que tienes que decir. Señor Dios Todopoderoso, hay problemas de algunos con la anemia, Señor, y declaramos también sano a esas personas, Señor. Lo declaramos sano. Problemas de dolores en su cabeza. Señor, echamos fuera esos dolores en el nombre precioso de Jesús. Problemas en los ovarios, en el nombre de Jesús declaramos sanidad, Señor. Por tu llaga declaramos están sanos esos ovarios, Señor. En el nombre de Jesús así lo declaramos. Señor, te agradecemos una vez más en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por la sanidad, Señor. Gracias, amado Dios. Hemos orado en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, nos estamos viendo el próximo domingo. Buenas noches, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora.